Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera sesión de la materia Psicología Institucional. Hoy día vamos a trabajar, conocer, identificar y aproximarnos a la obra de un gran autor que es Michel Foucault. Vamos a ver que él es uno de los intelectuales bien fundamentales del siglo XX. Hasta el siglo XXI sigue su pensamiento vigente. Ni qué decir, hubiera cumplido 93 años en esta época, en este nuevo milenio, y todo lo que él ha producido va a ser como que un parteaguas en el pensamiento de las ciencias humanas. ¿Por qué un parteaguas? Porque él va a ser un gran pensador que va a criticar el poder, va a tener una manera muy interesante de analizar lo que pasa entre el poder, saber, discurso. Va a ser empleado de una manera fundamental en las ciencias interdisciplinarias. Todos lo convocan, muchos lo critican, otros lo van a idolatrar y van a también generar un material increíble hasta el día de hoy. Hay lugares web así de Foucault en Latinoamérica, Foucault en México, noticias de Foucault. Como les digo, es un teórico que ha logrado generar una epistemología, una crítica del saber, de la ciencia, de todo lo que él va a llamar también esta arqueología del saber, siendo redundantes. Y especialmente es bien interesante ver cómo Butler, por ejemplo, va a continuar el legado de Foucault, de construir la historia que nos han contado, pensar en los cuerpos que importan, pensar en la locura como un terreno que era muy, pero muy velado por la psiquiatría, que ha sido como que muy cuestionado para el objeto de estudio de la psicología. Entonces, Foucault es el teórico del siglo XX. Especialmente yo le tengo un gran cariño, un gran interés por el pensamiento crítico que ha logrado difundir al área de las ciencias humanas. Entonces, como les decía, hoy día vamos a realizar una aproximación a su obra. Luego les voy a dar unos trabajos interesantes que nos permiten adentrarnos en sus postulados desde lo que está sucediendo ahora con el COVID-19. Para esto, la exposición se va a dividir en tres partes. La primera, que nos ayuda a entender su biografía. La segunda, las etapas intelectuales de Foucault. Y la tercera, cómo se puede entender las sociedades disciplinarias. Entonces, arrancamos. Para tal motivo voy a presentarles unas diapositivas que las he preparado para hacer más didáctica la clase. Como siempre, yo estoy dispuesta a escuchar sus comentarios por la plataforma Moodle, por el Facebook o por el WhatsApp. Entonces, empezamos. Michel Foucault. Michel Foucault, como les decía, es un teórico francés que nace en Poitiers en 1926. Él venía de una tradición médica, ya que su padre y su abuelo pertenecían al mundo de la cirugía, estaban muy imbuidos en todo lo que es la práctica de la medicina. Especialmente Foucault, a los 17 años y cuando era adolescente, decide que no iba a ser médico como su padre o como todo lo que era el legado que le precedía. Entonces renuncia a esa idea, pero especialmente sucede algo en su vida que va a impactar luego en su teoría, en su práctica y en todo lo que va a hacer también el aporte fundamental en su obra. Foucault tenía problemas de depresión cuando era muy jovencito y esto hace que en un momento dado intente suicidarse. Muchos de sus biógrafos dicen que su hermana mayor fue la que apoyó mucho a Foucault para que lleve una vida más, si se puede decir, estable, entre comillas, cuando era joven. Entonces su familia se preocupa mucho por Foucault y lo lleva a consulta con la psiquiatría especialmente. Y él se va a dar cuenta que los psiquiatras no buscaban una atención integral del sujeto ni entender sus síntomas, sino eran una especie de policía mental que lo que buscaban era la normalidad, entre comillas, del sujeto frente a una sociedad. Estamos en la década de los 30, estamos en el periodo de las guerras mundiales. Imagínense cuál álgido era el malestar en la cultura que estaba sucediendo, especialmente en Francia, Alemania y todas estas superpotencias. Foucault tenía conflictos
de su identidad sexual, ¿no? O sea que él desde joven ya sabe que es homosexual. El gran asunto era que eso le traía un conflicto, porque en esa época la homosexualidad era entendida como una enfermedad. Y como les digo, él se da cuenta que la medicina no iba a ser su camino en cuanto a asumir una postura de un discurso que busca la normalidad y la diferencia de lo anormal. Entonces, Foucault se aleja de todo eso. Muchos biógrafos dicen también que él no era uno de los mejores alumnos, pero era una persona brillante. Entonces, era alguien que estaba como que descolocado en esta sociedad francesa, una familia con un capital cultural, económico bueno, y él no quería estudiar nada que tenga que ver con la medicina. Pero, sin embargo, él va a criticar la medicina y va a hacer una gran teoría. Sus grandes influencias fueron, obviamente, Nietzsche y Heidegger. Nietzsche va a ser la base para que escriba también en la microfísica del poder todo lo que se relaciona con la genealogía de la historia. De Nietzsche retoma todo ese sentimiento tan desolador, nihilista que estaba en la genealogía de la moral. Es bien interesante retomar a Nietzsche con la idea del superhombre, esta idea también de ver la voluntad del ser, la voluntad que estaba puesta como algo que ya Foucault va a empezar a criticar desde la mirada de Nietzsche sobre lo que estaba sucediendo en Europa. También Martin Heidegger, obviamente, por el existencialismo. A Foucault le interesa mucho desde la filosofía ver al sujeto como un sujeto que va a buscar esta cuestión más ontológica, desde el castigo, desde la locura, desde las ciencias humanas. Esto lo voy a desarrollar bien la próxima sesión, pero tanto el existencialismo de Heidegger y de Nietzsche son fundamentales. También podríamos enumerar a Kant con esta búsqueda, ya les decía, de lo ontológico de este ser. Entonces tenemos esta idea del nihilismo, el ser y la nada, y lo ontológico. En una primera instancia, Michel Foucault perteneció al grupo de los estructuralistas. Es decir, que cuando estudia, por ejemplo, todo lo que se refiere al discurso, cuando se infiltra en esta idea de las palabras y las cosas, va a buscar una necesidad de entender la palabra y el discurso desde el estructuralismo. Esta caricatura que es muy interesante, donde se ve a Lacan, se ve a Levi-Strauss, todos que se preguntaban lo que hemos visto con ustedes, el pasaje de la naturaleza a la cultura. Y esto es muy vital en la obra de Foucault en su primera fase. Les voy a decir luego por qué. También se dice que Michel Foucault en su juventud militó en el Partido Comunista, especialmente de 1950 a 1953, pero luego abandona toda esta parafernalia que había con la Revolución Rusa, el periodo de las guerras mundiales, porque especialmente ya sospecha de Joseph Stalin, ¿no? Porque cuando muere Stalin empiezan a surgir los documentos secretos de Stalin que mostraban cuál era su grado de dictadura, cuál era su grado de, vamos a decir, de poder totalitario, cómo perseguía al que no estaba con su ideología. Entonces Foucault se da cuenta que el poder no es una cuestión de solo la lucha de clases, no es solo una clase, vamos a decir, la clase obrera que se enfrente a la burguesía, o no es una cuestión solamente de lo económico. Hay muchas fracturas y fisuras en este espacio, en este terreno. Más bien se vuelve crítico del marxismo porque tiene otra dimensión de poder. No hay esta relación de poder de que una clase alta domina una baja. Olvídense, no es el dominio de A sobre B, es más complejo todo lo que nos incluye las relaciones de poder. En 1955, Foucault consigue algo sorprendente. ¿Qué es lo sorprendente? Ser profesor en una universidad en Suecia, en Uppsala, y allí va a empezar así, como que su carrera va a dispararse, va a ir más allá de lo que se podría imaginar. ¿Por qué? Porque empieza a descubrir grandes archivos de las obras médicas del siglo XVI al siglo XX, donde había testimonios sobre la locura, había testimonios sobre el nacimiento de la clínica. Entonces Foucault se dedica a vivir
todo lo que fue ese periodo de la larga historia, la larga memoria de lo que era la historia de la locura. Y esto va a influir mucho luego porque después, cuando vuelve a Francia, consigue dar cátedra en la Sorbona, que es una de las grandes universidades y productoras de saber, la cátedra de filosofía, y sucede a Gaston Bachelard, el gran pensador filósofo que nos va a dar obras como La poética del espacio, la epistemología que trabajaba Bachelard. Es como una continuidad necesaria la de Foucault, porque Foucault va a ser alguien que rompe todo lo que era predestinado en esa época como un saber clásico. Eso es lo que debería como que inspirarnos a nosotros. Entonces, ya cuando vuelve a Francia, tiene todo lo que es el estudio de los archivos de la locura, la metodología, cómo se trataba la locura, qué hacía la medicina para intervenir en el cuerpo del loco, del alienado. Vuelve a Francia, es docente de la Sorbona y empieza todo lo que es una revisión de lo que se ha llamado la época de la transformación estructuralista. Y esto se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que muchos dicen que Foucault fue uno de los innovadores de lo que es el discurso de la posmodernidad. Alucinante. ¿Por qué? Porque la posmodernidad critica todos los metarrelatos históricos que nos hicieron creer y que nos llevaron a todo lo que fue el desastre de la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Ya la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, va a decir, no podemos pensar la historia después de Auschwitz, después del genocidio de los judíos, después de personas tan nocivas como Hitler, líderes como Mussolini, como Joseph Stalin. O sea que el mundo en los 50 estaba harto, cansado de todo lo que fue ese totalitarismo. Entonces, tanto como Jacques Derrida, Roland Barthes, Foucault va a ser como que en la punta de lanza para que se empiece todo lo que es el pensamiento de la deconstrucción. Todo ese edificio de saber occidental que se había fundamentado en la razón instrumental cae como si fuera una especie de castillo de naipes, ¿no? O sea, la razón no es, pues, lo que se pensaba en la época del positivismo. Entonces, Foucault se puede entender como un gran intelectual de la transdisciplinariedad. Las ciencias sociales, la psicología, las ciencias humanas, las ciencias, incluso todo lo que tiene que ver con las ciencias políticas, la estética, varias disciplinas lo convocan, porque su teoría logra consolidarse en una epistemología crítica. Y especialmente sus tres grandes tópicas de estudio, el hilo conductor de todo su trabajo sería el poder, el saber y el discurso. Las etapas teóricas. Vamos a precisar 3 etapas teóricas en el pensamiento de Michel Foucault. La primera etapa teórica sería la arqueológica. La arqueológica es una etapa que nos lleva a ver como que sus primeras exploraciones con esta experiencia de haber encontrado en Uppsala estos documentos que le ayudaban a estudiar la locura en profundidad. Hasta muchos dicen, Foucault estaba bien loco porque estudiaba la locura. Antes no se había estudiado la locura. Bueno, entonces, ¿qué va a buscar entender la arqueología? Primeramente, las reglas internas de las formaciones discursivas. Por ejemplo, en Enfermedad Mental y Personalidad, un libro de 1954, ¿no? Y la obra así fundamental en el top 10 de los psicólogos debería estar como que yo creo que en un primer lugar sería La historia de la locura en la época clásica, tomo 1, tomo 2, en 1961. También tendríamos Las palabras y las cosas, en 1965, El nacimiento de la clínica, 1963, hasta llegar a la arqueología del saber. Entonces, toda la etapa arqueológica va a ser muy importante, porque ahí va a cuestionar qué sucede con la locura, con el nacimiento de la clínica y especialmente el surgimiento de las ciencias humanas en el siglo XIX. El siglo XIX surgen las ciencias humanas como un mecanismo de control del hombre. Entonces, el elemento central de esta primera fase de la arqueológica va a ser la crítica a esta concepción trascendental de la historia.
vamos a ver que es una crítica muy fuerte a esta concepción trascendental de la historia. ¿Por qué? Porque cuando escribe Historia de la locura, se va a dar cuenta Foucault, y ya lo dice en la microfísica del poder, que hay una historia, que es la historia oficial, que se opone al sentido histórico, que tiene que ver con otro tipo de historia que ha sido sometida al silencio, que ha sido sometida al confinamiento. ¿Por qué? Porque es una historia de los sujetos en relación a un poder, saber y discurso. Entonces va a decir que la historia así con cartelera, con letra mayúscula, debe ser deconstruida, debe ser como que hay que darle tajos a la historia, va a decir, porque es discontinua, ¿no? Bueno, entonces, esta concepción trascendental de esa historia con mayúscula es limitada. ¿Por qué? Porque no nos permite ver el verdadero conflicto que existió en un momento de emergencia. Entonces va a rechazar Foucault esta idea de la teleología, telos, es decir, este destino fatal de la historia, ¿no? Y el causalismo. La historia que nos enseñan en el colegio es muy lineal. Nos dicen, la batalla que se dio en el Alto de la Alianza se dio en esta fecha por esta causa y esta fue la finalidad. No, eso no va con Foucault. Foucault va a decir, hay que buscar más allá de la causa y el efecto. ¿Por qué? Porque la historia siempre va a tener un discurso oficial, un discurso establecido por los agentes que lo van a consolidar, pero también tiene discontinuidades y sucesiones. Les doy un pequeño ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es el uso de la pollera en los Andes, especialmente en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, Potosí. Cuando hablamos del uso de la pollera, este uso de una vestimenta va a ser algo impuesto en 1781, después de la rebelión de todo lo que fue Tupac Katari, Bartolina Sisa y demás, porque la gente que vivía en las ciudades, especialmente la gente que tenía a su servicio mujeres que eran de origen indígena, empiezan a decir que estas mujeres deberían vestirse igual que las señoras que atendían. Entonces, por decreto, después de lo que les decía, Tupac Katari, surge el uso de la pollera como una imposición en el cuerpo de la mujer. La mujer nunca pidió que le atribuyan esta vestimenta. Entonces, históricamente, la pollera es algo impuesto, exógeno al cuerpo de la mujer. Siglo XVIII, XIX, XX, la pollera persiste y es como que el testimonio de que una mujer pertenece a una clase popular. Entonces, aquí hay una sucesión de un discurso, el uso y la intervención del cuerpo de la mujer con una pollera. Y eso le da una doble lectura. La mujer que usa pollera es una mujer de condición social popular, baja, dirían algunos. Pero el segundo discurso también es que le da cierto estatus en el comerciantado, especialmente en la ciudad de La Paz. ¿Por qué creen que se hace la fiesta del gran poder, no? O sea, Foucault alucinaría con la fiesta del gran poder si estuviera vivo, ¿no? Porque las mujeres de pollera se empoderan y usan ese símbolo para demostrar su gran poder económico, a pesar que son una clase popular. Entonces, quisiera que me entiendan, la historia siempre va a tener continuidades, discontinuidades y sucesiones, ¿no? O sea, discontinuidades es, por ejemplo, que es lo paradójico en el caso de la historia de la pollera. ¿Por qué? Porque es paradójico, porque es algo que la mujer no ha pedido, le imponen, pero una vez que le imponen ese símbolo en su cuerpo, es intervenir en el cuerpo de la mujer, esta mujer va a ser vista de manera diferente. No es lo mismo que yo les esté explicando Foucault, así como me ven, a que use una pollera, use trenzas y hable quechua. Entonces es bien interesante ya esta mirada de Foucault y lo que va a decir es que hay que ver la particularidad de los hechos. Genial para la psicología porque nos está legitimando el terreno de las subjetividades. Bueno, la segunda etapa de Michel Foucault, escúchenme bien, es la etapa genealógica, que estudia la etapa de la genealogía. La genealogía busca interpretar lo que la arqueología describe.
Ya cuando entra a la etapa arqueológica, Foucault va a buscar entender tácticas y estrategias del poder. Incluso su discurso, el que manejaba antes, basado en archivo, monumento, emergencia, va a empezar a cambiar en Foucault. Ahora va a usar un nuevo léxico, va a usar términos como dispositivo, maquinaria, guerra, lucha. Y es bien interesante que esta segunda etapa como que coincide con toda la convulsión social que se daba en el Mayo francés de 1968. Entonces, el Mayo francés fue pues algo súper, ¿cómo les puedo decir? Interesante para entender la historia occidental. ¿Por qué? Porque los estudiantes de varias universidades de Francia salen a pedir el derecho a varias cosas. Primeramente fue una revuelta juvenil, que los estudiantes salen porque querían compartir el dormitorio con sus novias, dormitorios mixtos, tenían multidemandas, pero dos que eran fundamentales era que De Gaulle, el presidente francés, deje el gobierno, se respete todo lo que era los sindicatos obreros franceses que estaban en crisis, que entraron en un paro total, y dentro de lo académico que les permitan tener cátedra paralela, porque ya estaban cansados de llevar los mismos teóricos que los llevaban a un pensamiento clásico occidental. Ellos empezaban a salir, a protestar, a hacer grafitis. Fue una época increíble para entender el movimiento juvenil y universitario, y querían aprender más de teóricos como Foucault, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. O sea que fue una gran época para pensar la juventud como alguien que cuestiona el orden establecido. A la vez, bueno, Foucault era como que el que encabezaba esta lista de epistemólogos que querían que esté en la cátedra de Francia y de varias universidades, ¿no? Entonces, a la vez, en 1971, Foucault empieza a trabajar con el GIP, que es el Grupo de Información sobre las Prisiones. Y cuando empieza a trabajar con el GIP se da algo muy interesante, porque aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Ya Foucault va a dejar un poco de estudiar la locura para estudiar todo lo que es la vigilancia, lo punitivo, y especialmente le va a interesar ver, retomando a Nietzsche, qué es lo que pasa con la voluntad del poder y saber, ¿no? Del confinamiento, del encierro del sujeto desde una perspectiva genealógica. Aquí tiene libros fundamentales como El orden del discurso, Nietzsche y la genealogía de la historia, Vigilar y castigar, que sería el libro fundamental de esta época, y el primer volumen de la historia de la sexualidad. Entonces Foucault va a desplazar todo lo que es este análisis del poder, saber, discurso, en lo que es lo punitivo, el castigo, la historia del castigo. Entonces, la tercera etapa ya va a ser una etapa inconclusa, porque Foucault, si bien cada vez estaba más lúcido, en la década de los 80 le diagnostican el VIH, y evidentemente Foucault muere de SIDA. Va a ser uno de los primeros intelectuales a nivel del reconocimiento de Europa que muere de SIDA, ¿no? Y súper complejo porque toda su teoría ha estado basada en esta crítica a lo que era el cuerpo, la exclusión, todo lo que se refería también a los otros que eran invisibilizados o sus discursos eran acallados por una serie de mecanismos de control del cuerpo. Muere de SIDA. Bueno, acá en la tercera etapa tiene libros fundamentales como las técnicas del yo, historia de la locura, ya era algo que quedaba en su primera etapa. En esta etapa ya va a estudiar historia de la sexualidad y sale el segundo tomo, que es el uso de los placeres. Entonces, esta etapa es la tercera etapa, se la conoce como la etapa donde se estudia la sexualidad y la gobernabilidad también. Es algo inconclusa. ¿Y qué es lo que le interesa a Michel Foucault estudiar en todo lo que serían estas tres etapas? Básicamente, a Foucault le interesa analizar la historia, ya sea por la locura, el castigo o la sexualidad.
Y va a decir que existe una red particular teórica que se legitima en este campo de la disciplina y del discurso. Entonces, ¿qué genera esta red teórica particular? El sistema de la institucionalización. Desde que somos muy niños, nosotros pertenecemos a las instituciones. Las instituciones generan como que un tejido denso en el cual ya nos van a atravesar la mente y el cuerpo por medio de los discursos. Y esto genera un proceso de subjetividad para que aceptemos el pertenecer a cierto tipo de discursos y saberes que legitiman un poder. ¿Cómo les explico esto? Por ejemplo, en todo lo que es historia de la locura, tiene que existir un saber en el siglo XIX legitimado como científico. Y ese saber legitimado como científico va a estar dado por la psicología apoyada en la psiquiatría. Y ese saber va a generar un discurso. El discurso que va a decir, bueno, esta persona tiene estos síntomas, entre comillas, es una persona maníaco-depresiva, digamos. O sea, es un discurso médico. Entonces, ese discurso es un discurso de exclusión. ¿Qué se hace con el loco? Se lo encierra en el psiquiátrico. Se lo confina donde antes eran los leprosarios. Entonces, vemos aquí algo muy interesante. ¿Por qué? Porque va a haber un poder y el poder es ese poder de exclusión del otro, ese poder que nos va a decir quién es normal y anormal, y nos va a dar una verdad científica construida por las instituciones y todo este mundo que nos dan los discursos y cada día influyen subjetivamente en nosotros, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir explorando en estas sesiones. Otro punto fundamental de Michel Foucault es que critica el humanismo. Foucault va a decir, el humanismo mistifica al hombre como sujeto que trasciende la historia. Y esto, hoy más que nunca, en el siglo XXI, es como que el ojo de la tormenta, y especialmente muchos teóricos como Agamben, que son seguidores de Foucault, Butler y demás, especialmente los que están analizando lo que ha pasado con el COVID-19, van a decir, en el siglo XXI, el gran efecto es que el hombre ya no es protagonista de su historia. Cómo una pandemia nos lleva a entender el discurso filosófico de la muerte que ha vuelto al terreno de las ciencias humanas, ¿no? O sea, este hombre, gran héroe que trasciende la historia, en realidad no es tal. Tal vez lo que trasciende la historia es la emergencia del conflicto y todo lo que sería la pulseta microfísica de poderes cuando hay discursos y saberes que legitiman un nuevo orden. También critica la muerte del autor. La muerte del autor era un fundamento de los estructuralistas, Roland Barthes y otros que hablaban de la muerte del autor. Entonces Foucault va a decir, no es tal, cuando uno escribe una obra, no quiere decir que en esa obra la esté dando al mundo como regalo tesoro del saber. Siempre hay algo que el autor lo escribe por cierta intención, por ciertos círculos de poder y saber que hacen que exprese el saber de una época, pero no es, de nuevo vamos a decir, esta idea de trascender la historia. Es bien interesante porque vamos a ver que esta idea de trascender la historia, la mega historia, siempre va a estar presente en la mirada Foucaultiana, porque Foucault siempre va a ver lo marginal, este saber que ha sido como que marginado, porque ha ejercido un poder sobre el hombre. El tercer punto sería la discontinuidad como una ruptura epistemológica. Por ejemplo, todo lo que era entendido como homosexualidad, hasta los 60 aproximadamente era vista la homosexualidad como una enfermedad. Y miren, ahora en el siglo XX y XXI, el gran movimiento revitalizador de la acción directa, de entender todo lo que son los estudios del movimiento feminista, del movimiento por los derechos humanos, es el movimiento LGBT, todo lo que son las diversidades sexuales. Ha habido una ruptura epistemológica, ¿no?
Es muy interesante e inspirador ver cómo hay cuerpos que importan y que estos cuerpos están más allá del solo ser varón o ser mujer. Está todo lo polimorfo en la historia de la sexualidad. Bueno, les voy a mostrar algunos ejemplitos para entender un poco también esta dimensión en profundidad. Luego, porque ahora estamos haciendo una aproximación, ¿no? Vigilar y castigar, por ejemplo, como les decía, es de la etapa genealógica de Foucault. Y en vigilar y castigar, ya Foucault va a buscar entender la mirada en las sociedades disciplinarias y en las sociedades de control. Entonces, obviamente, Bentham, que es el que inventa el panóptico, que es una estructura muy interesante, que está acá, es este proyecto que nos ayuda a ver una arquitectura que se implementa en las cárceles, en los hospitales, que es como una pupila, ¿no? Es circular porque en el centro hay una torre que está mirando todo lo que hacen las personas que están confinadas o encerradas. Entonces Foucault ya se va a ir desplazando a entender estas máquinas de la visión, ¿no? Va a decir, lo que pasa es que se ha pasado del castigo que era en el cuerpo del condenado a la vigilancia. Y la vigilancia genera una mirada y un poder. Ni qué decir en el siglo XXI, en las sociedades de control que dicen Deleuze y Guattari, que vivimos vigilados por el ojo vivo, el celular, el Facebook. Todo lo que es el celular es nomás todo como que tenemos en nuestro bolsillo algo que nos rastrea. Pongas lo que pongas en las redes sociales, nunca se va a borrar. Y estás dando algo de tu intimidad o tu perfil a lo que es este gran hermano. No, mentira, ya estoy yendo a la historia de Orwell de 1984. No me escuchen, los voy a distraer, pero la idea es que tú te transportas o estás cediendo algo único que es tu intimidad, pero no es solamente que tú lo haces, sino que la red social que está inserta en las sociedades totalitarias y de la vigilancia te preparan subjetivamente para que tú vivas en un estado constante de vigilancia. No es paranoia, es vigilancia. Por eso escribe Mirada y Poder también Michel Foucault. Y hay 4 efectos que se dan de esto. La histerización del cuerpo de la mujer. Es bien interesante, todo lo que nos lleva a entender el poder está también como territorio de intervención del cuerpo. O sea que esta histerización del cuerpo de la mujer, que puede tener varias lecturas, pero especialmente también como en el siglo XX el cuerpo se ha vuelto en un terreno de lo comercial, un terreno donde generalmente el cuerpo de la mujer, ya sea como está en la época del Mayo francés 1968, la revolución sexual, pero se ha comercializado este cuerpo, o sea, los cuerpos a veces que son dóciles, los cuerpos que están de acuerdo a un estándar y un estereotipo del mercado, ¿no? Imagínense la familia Inca, estaban con su ropa hasta sus vestidos, hasta sus zapatos, ¿no? ¿Y qué pasa? La hipersexualización, los medios de comunicación, que después de la revolución sexual, ¿no? O sea que no es solamente como que mostrar un cuerpo necesariamente, ¿cómo les puedo decir? Un cuerpo que sufre las transformaciones de la historia también por medio del mercado. Eso es más complejo, lo vamos a ver con ejemplos de lo contemporáneo y qué está aportando los estudios de lo femenino y lo feminista. Después veríamos la pedagogización de la sexualidad infantil, es decir, que cada vez más temprano es como que se establece hasta un orden de lo que es permitido por medio de estos cursos que se da desde que son muy niños, de qué es la sexualidad. Aquí ya la intimidad y el erotismo quedan como que atrás y estaría esta necesidad de nombrar lo sexual y quitarle el poder de lo que es este continente un tanto íntimo, desconocido y único. Luego tendríamos la psiquiatrización del placer perverso. Ya les daba el ejemplo de la homosexualidad, que era vista como una enfermedad y que se la psiquiatrizaba. Hasta ahora, grupos radicales religiosos, hasta ahora piensan que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no?
Bueno, eso yo les dejo 3 puntos suspensivos. Ustedes verán, hasta en nuestro medio todavía se les dice que enfermos, ¿no? O sea, eso está en el aire todavía. Después, la socialización de las conductas procreadoras. Con esto ya voy a cerrar esta parte porque son muchos datos para una sola sesión. La biopolítica. La biopolítica tiene que ver con esta socialización de las conductas procreadoras, porque la biopolítica es intervenir en el cuerpo de la mujer o del varón. ¿Para qué? Para normar políticas demográficas. Por ejemplo, aparece la píldora anticonceptiva y obviamente es utilizada para el control de la natalidad. La píldora anticonceptiva tiene un gran poder porque la mujer por primera vez decide no tener hijos o tenerlos. Bueno, pero también los estados-nación usan todo esto para realizar políticas de natalidad, ¿ya? O sea, es bien interesante. Por eso el poder no es solo el poder de que yo soy un débil y tú eres un fuerte. El poder es algo complejo, es algo microfísico. Como diría Foucault, rizomático. ¿Por qué? Porque tiene muchas extensiones. No hay la buena voluntad, sino hay una cara enmascarada del poder detrás de todos los actos. Hoy día es la tercera sesión. Vamos a pararla acá porque con Foucault vamos a trabajar más sesiones y me parece que hasta acá, como una aproximación a su vida, su obra, la influencia, su posicionamiento teórico, es suficiente. Como siempre, si tienen alguna duda, me pueden escribir por el Facebook, por YouTube, pueden dejar su comentario si están siguiendo los videos, si hay que ponerle más sazón, si hay que ponerle más, ¿qué les puedo decir? Más historia. Yo estoy ahí para escucharlos y leerlos. Bueno, leerlos no tenemos de otra, estamos en la sociedad de lo vigilante. Facebook, WhatsApp, YouTube o plataforma. Entonces, con esto termino. Un abrazo virtual para ustedes. Estamos en una época histórica, en una época de crisis sanitaria. Vamos a ver, no solo es una emergencia, es una crisis. Los dejo ya con lo que, ¿cómo les puedo decir? Con esta necesidad y este interés que tengan ustedes por seguir con este pensamiento de Foucault, por el mes de junio, que vamos a seguir viéndolo, y cuídense mucho. Estoy aquí para responder a sus preguntas y nos vemos en la próxima sesión. Bueno, conmigo sería hasta luego.